Escuela de Litigantes. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David Montoya. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el precedente constitucional, el precedente judicial o también como la Corte Constitucional lo ha ido desarrollando el precedente en sentido estricto. Bien, para nosotros poder hablar de precedente y entender el precedente constitucional, debemos tener una idea muy en clara. Esta doctrina proviene del derecho anglosajón y por lo tanto es necesario remontarnos históricamente para ver cuál ha sido esta diferencia entre el derecho anglosajón y el derecho romano, dado a que por la misma naturaleza de nuestra familia jurídica hemos visto problemas, dificultades al momento de aplicar y de reconocer esta doctrina del precedente judicial. Bien, como todos nosotros conocemos, el derecho ecuatoriano, el derecho latinoamericano, proviene del civil law, sus raíces se encuentran en el derecho romano, dado que a partir del 527 después de Cristo, Roma, este paradigma de ver el derecho es de la codificación. Empiezan a codificarse las leyes y empieza a haber un paradigma en donde las leyes son escritas y están dadas en códigos, y esto va posterior, se expande a toda Europa, y uno de los momentos históricos donde esto se refuerza es en la Revolución Francesa. En la Francia revolucionaria podríamos decir que una de las grandes victorias fue el imperio de la ley. En este momento histórico, lo que se buscaba era que la ley se encontrase sobre el rey, sobre la corona, y en ese sentido la jurisprudencia no tenía un valor, y no tenía un valor dado que los parlamentos provinciales tenían una mala reputación, dado que ellos eran los que administraban justicia y que, hasta antes de la Francia revolucionaria, administraban justicia, pero a favor del rey e interpretaban las normas a favor y a conveniencia de la corona, del rey y del sector conservatorio. Por otro lado, y en paralelo a esto, el derecho visto desde Inglaterra es distinto y es aplicado de manera distinta la administración de justicia en razón a dos situaciones. La primera, la ausencia de normas parlamentarias. En Inglaterra en ese tiempo existían pocas normas parlamentarias, y el segundo, una razón política, y era que dentro de Inglaterra se encontraban conviviendo varios pueblos, anglos, sajones, normandos. Entonces la corona, para legitimarse y tener esta legitimación frente al pueblo, debía respetar sus costumbres. Entonces la forma de ver el derecho y la forma de aplicar el derecho no era como en Roma, por códigos, sino por las costumbres de cada pueblo. Es así que en casos en concretos lo que se aplicaba eran las costumbres y posterior, en otros casos similares, se hacía referencia ya no a esa costumbre que fue aplicada, sino al caso anterior. Es así que nace esta forma de ver el derecho a través del case law, a través de la aplicación de los precedentes. Esta doctrina fue llevada a Estados Unidos en la colonización, y Estados Unidos adopta esto, pero de una manera diferente, dado que es un estado en donde tiene una constitución escrita y también estábamos hablando de un contexto revolucionario, de un contexto de independencia. Estados Unidos adopta esa doctrina, esa forma de ver al derecho del precedente, pero la flexibiliza por una sola razón, y es que el derecho para ellos debía tener flexibilidad, debía ser dinámico y debía estar sujeta a los cambios sociales. Muchos años después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos frente a una crisis de legalidad. Como todos sabemos,
dentro de la Segunda Guerra Mundial se pudieron apreciar horrores como son los campos de concentración, la persecución, el exterminio de los judíos. Todas estas situaciones estuvieron amparadas por la ley. Entonces, en esta crisis de legalidad, lo que se comienza a ver es que varias cosas inhumanas podrían estar amparadas por la ley. Entonces, lo que se busca posterior ahí es una nueva forma de ver el derecho. Entender el derecho ya no solamente por la cobertura de la ley, sino por la cobertura de valores y de principios. Y esa es la noción básica del neoconstitucionalismo o del constitucionalismo moderno, como lo conocemos. Entonces, a partir de ahí, para que una norma, para que una ley sea válida, no solamente debe estar contenida en una norma positiva, sino que también debe responder a los valores y a los principios de una constitución. A partir de ahí, los tribunales constitucionales tienen un papel importante. ¿Por qué? Porque al momento de administrar justicia, esta operativización del derecho se va a complejizar. Como todos conocemos, la arquitectura de las normas, de las reglas, es muy distinta a la arquitectura de los principios. Y entonces aquí es donde entra el precedente. Se va a llenar de contenido los principios, estas normas abstractas y ambiguas, a través del precedente constitucional, de cómo ha resuelto los tribunales constitucionales caso a caso. Bien, ahora, ¿cómo llega esta noción de el precedente al Ecuador? Desde la promulgación de la Constitución de 2008, el Ecuador entra a esta corriente del constitucionalismo moderno. Por ejemplo, en el artículo 436 vemos que la Corte Constitucional es el máximo órgano de administración de justicia constitucional, es el máximo intérprete de la Constitución y a consecuencia de esto, la Corte Constitucional tiene la potestad de emitir jurisprudencia que va a ser vinculante. Y esto se replica y se desarrolla en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, se promulga la Constitución en el año 2008, pero no es sino hasta el 2010, en la sentencia 0110 PJO, en donde la Corte Constitucional desarrolla y reflexiona sobre este vuelco de fuentes del derecho y dice que la Corte efectivamente tiene la potestad de promulgar jurisprudencia vinculante. Es ahí donde se vislumbra los primeros vestigios, podemos decirlo, de conceptos como obiter dicta, ratio decidendi y regla precedente. Pero aquí sucede un fenómeno particular en nuestra región, y es que la Corte da a entender que ellos van a emitir jurisprudencia de manera reglada, de manera como los legisladores emiten reglas. Y esto podemos catalogarlo que es un rezago de nuestro formalismo, de nuestra forma de ver al derecho desde la ley, desde el formalismo. Esta forma de ver y este paradigma de ver el precedente se replica nuevamente en el 2017 en la sentencia 0117 PJO-CC, y no es hasta el 2020 en donde la Corte Constitucional de la conformación del 2019 ve el precedente de una manera más ortodoxa, ve el precedente de una manera más anglosajona, en donde las ratio decidendis, las reglas precedentes, no van a ser el fruto de la voluntad de la Corte Constitucional, sino de la interpretación y del ejercicio hermenéutico que un jurista debe hacer en una sentencia constitucional. Y esta doctrina, esta forma de ver el precedente de manera ortodoxa, se va a replicar después del 2020 en toda la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de precedente judicial? En primer momento hay que dejar zanjado qué no es precedente judicial. Dentro de la práctica, abogados, fiscales, jueces, hemos visto el concepto de precedente de una manera muy laxa y de una manera muy errada. Solemos decir precedente a todas las sentencias de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Nacional
solemos referirnos como precedentes a la doctrina acuñada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero nada de esto es precedente. Como bien señala Carlos Bernal Pulido, el precedente judicial es un caso especial de jurisprudencia, en donde las razones principales, las razones que la Corte esgrime para resolver un problema en concreto, van a ser las razones únicas y excluyentes para decidir el caso. Carlos Bernal Pulido nos dice que van a ser normas adscritas a la Constitución. ¿Y qué significa esto? Que estos preceptos van a adscribirse a la Constitución, no de una manera positivizada, pero sí como en un bloque de constitucionalidad. Estas interpretaciones del caso a caso van a dar contenido a las normas, a los derechos y a los principios reconocidos en la Constitución. Ahora, ¿cuál es la lógica o cuál es la naturalidad del precedente constitucional? Diego López Medina, así como Shel Tarufo, nos explica que la esencia del precedente es la analogía, los hechos principales y el problema jurídico que la Corte está resolviendo. Solamente si nosotros podemos entender la analogía del caso resuelto a el caso en que buscamos aplicar la jurisprudencia, podemos entender la esencia del precedente judicial. Y entonces, ¿en qué parte se va a encontrar la ratio decidendi y el precedente si es que la Corte no debería emitir jurisprudencia de manera formal? Dentro del razonamiento, dentro de los considerandos de una sentencia, el jurista lo que tiene que hacer es interpretar la sentencia, tiene que hacer un ejercicio hermenéutico para descubrir cuáles van a ser esas razones principales y posterior reformular o reconstruir la regla precedente. Bien, y aquí es necesario hacer esta diferenciación entre el derecho legislativo y el derecho judicial. Estas dos formas de entender el derecho nos van a poder explicar por qué la Corte Constitucional, hasta antes de esta forma de ver el precedente, teníamos una forma errada de concebirlo. El derecho legislativo, como todos conocemos, la Asamblea tiene esta legitimación popular y su competencia es emitir reglas, emitir normas y leyes. Por esta misma legitimación, podríamos decir que no tienen la obligación de motivar expresamente en la ley cuáles han sido las razones para emitir esa norma en concreto. En cambio, la Corte Constitucional, los jueces en general, la competencia de ellos es resolver casos en concreto. Por lo tanto, como bien ha señalado la Corte Constitucional y el Lozada, los jueces no pueden atribuir el carácter de ratio decidendi a cualquier premisa, a cualquier párrafo o a cualquier argumento que la Corte quiera, sino estrictamente va a ser el resultado de este ejercicio hermenéutico que he estado mencionando. Conceptos basales. Debemos entender qué es ratio decidendi, qué es obiter dicta y de qué hablamos cuando hablamos de regla precedente. Ratio decidendi. La ratio decidendi van a ser todos los argumentos conscientes, explícitos, desarrollados, que nos van a llevar directamente a la resolución del problema en concreto que la Corte ha formulado. La característica más importante sobre la ratio decidendi es que es el producto de la reflexión del juez y por ende esas premisas nos van a llevar directamente a la resolución del problema en concreto. Para nosotros poder encontrar qué argumentos van a ser ratio decidendi y cuáles no, nosotros debemos considerar los hechos principales, las alegaciones principales, cuál es el sentido resolutivo de la sentencia y sobre todo cuál es el problema planteado por la Corte Constitucional. Ahora, todos los argumentos que no sean ratio decidendi son obiter dicta.
Las obiter dicta van a ser todas las afirmaciones generales, teóricas, abstractas muchas de las veces, o suelen ser reflexiones filosóficas. Como son argumentos generales, muy amplios, que no se refieren al caso en concreto, no tienen el carácter de ratio decidendi, por lo tanto, no van a ser precedentes en sentido estricto. Estas obiter dicta, aunque no tengan un valor vinculante, sí van a tener un valor persuasivo en la argumentación. También van a tener un valor pedagógico, pues a través de estas reflexiones generales nosotros podemos comprender algunos conceptos abstractos, y ejemplo de eso es la sentencia de la motivación. La gran parte de la sentencia de la Corte Constitucional que habla de la motivación, que explica que es inatinеncia, que es incoherencia, y todos esos vicios de la motivación, nada de eso es ratio decidendi, son obiter dicta, son reflexiones filosóficas, doctrinarias y abstractas que nos permiten entender o comprender algo, pero en sí no son reglas precedentes. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que la doctrina ha llamado técnicas legítimas para inaplicar un precedente. Dentro de la jurisprudencia del Ecuador se ha desarrollado estas técnicas para inaplicar o para inobservar de manera legítima un precedente constitucional. Yo me voy a referir a dos: a la reversión de precedentes, también llamado por la doctrina overruling, y a la distinción de precedente, o también llamado distinguish. La reversión de precedente, si nosotros leemos el artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, vamos a ver que expresamente dice que la Corte Constitucional, de manera explícita y de manera motivada, va a poder revertir un precedente, va a poder alejarse de un precedente para crear otro. ¿Y cuál es la razón de esto? Y la razón de esto es mantener la progresividad de los derechos y la vigencia de la Constitución. Porque puede ser que un precedente en un momento dado tenga fruto, sea fructífero, mantenga y respete la dignidad humana, los derechos, pero puede ser que en otro momento los paradigmas cambien. Como sabemos, la sociedad es dinámica, entonces puede ser útil revertir el precedente. Y quizás el ejemplo más claro en la historia, si hablamos de derecho comparado, es en Estados Unidos. Hasta a mediados del siglo XIX se mantenía una regla precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde entendía que las personas afroamericanas y las personas blancas eran iguales, pero en espacios públicos debían estar separadas. Existían asientos en los buses específicamente para las personas afroamericanas y existían baños específicos para esas personas. Y no es sino hasta mediados del siglo XX, por allá de 1950, en donde la Corte Suprema dice, no, estamos frente a un caso de discriminación si mantenemos todavía esto. Y la Corte revierte este precedente y lo que dice es, esa doctrina que se mantenía de iguales pero separados no se compadece con el principio de igualdad. Nuestra Corte Constitucional también ha revertido algunos precedentes. Uno de los ejemplos es entre la sentencia 154-12 EP 19 con la 37-16 CEP CC. En el año 2016, la Corte Constitucional, en una de sus jurisprudencias, al estar hablando sobre la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección, establece que que en función del principio de preclusión, los asuntos de admisibilidad ya no pueden ser revisados fuera de la fase correspondiente. Es decir, que una vez admitida la acción extraordinaria de protección, la Corte debía resolver al fondo. Y si es que no se vieron cuestiones formales, la Corte ya no podía. ¿Por qué? Porque el momento había precluido. Esta situación es enmendada en el año 2019 a través de la sentencia 154-12-EP19, y la Corte lo que dice expresamente es que las demandas de acciones constitucionales
necesariamente deben cumplir con los requisitos básicos de la acción. Si la Corte Constitucional se pronuncia, a pesar de que la acción no cumpla con las condiciones y las formalidades, la Corte Constitucional estaría desnaturalizando la acción. Es así que la Corte comprende esto y lo que hace es revertir el precedente. Bien, si bien el artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prescribe que la Corte Constitucional, cuando quiera alejarse de uno de sus precedentes, debe hacerlo de manera motivada y debe hacerlo de manera explícita, no es menos cierto que en la práctica existe un fenómeno que se le puede denominar como reversión precedente sub silentio o, como la Corte Constitucional ha dicho, una reversión de precedentes implícitos. ¿Y qué significa esto? Significa que la Corte Constitucional no da a entender que se aleja de un precedente, pero expresamente no lo dice. Y esto puede traer confusiones porque no sabríamos si la Corte creó una excepción, revirtió el precedente o simplemente es un caso diferente o se desentendió de su misma jurisprudencia. Entonces la Corte Constitucional en la sentencia 784-17 EP del 2023 lo que dice es que sí, efectivamente pueden existir precedentes en donde la Corte se aleje de sus anteriores precedentes y que no lo diga de manera expresa. Pero debe cumplirse dos criterios para entender, para aceptar esto. El primero es que existe una franca contradicción entre este nuevo precedente con el anterior, y la segunda es que este segundo precedente se haya consolidado en futuras líneas, en futura jurisprudencia, y esta sea la jurisprudencia, esta sea la regla que se va a mantener. Bien, distinción de precedentes. Los jueces que resuelven, los jueces que administran justicia constitucional pueden utilizar esta figura. Asimismo, los litigantes, todos los operadores de justicia, pueden reflexionar su interpretación también a través de esta técnica que es la distinción de precedentes. Y la distinción de precedentes se vincula propiamente con la esencia del precedente, que no era más que la existencia de analogía de un caso anterior con el caso planteado. Por ejemplo, una de las sentencias de la Corte Constitucional que ha desarrollado esto es la sentencia 2231-22JP a la 23141-18 CEP-CC. En la sentencia 141-18 CEP-CC, la Corte Constitucional había interpretado y se había referido sobre el delito de prevaricato. Lo que había dicho la Corte Constitucional es que los jueces que resuelven, que fallan en contra de norma expresa en materia constitucional, no están sujetos o no cometen el delito de prevaricato. Un caso aparentemente similar llega en el 2023 ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional lo que hace es distinguir ese caso con este caso. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional del 2023 lo que dice es, en ese caso, los hechos importantes y el problema jurídico se encontraban que si el juez podía resolver en contra de norma expresa. Pero este caso en concreto no hablamos que el juez haya resuelto contra norma expresa, sino que haya procedido. Y como existen dos modalidades del delito de prevaricato, que es proceder y fallar contra norma expresa, la Corte Constitucional en el 2016 ha zanjado el problema en torno a los jueces que fallan contra norma expresa. Pero aquí estamos hablando de una cuestión diferente porque el juez ha procedido. Y como es un caso diferente, nosotros lo vamos a resolver de la siguiente manera. Bien. Entonces, para nosotros poder sintetizar de una manera práctica sobre cómo interpretar una sentencia, cómo encontrar la ratio decidendi, separar estas de los obiter dicta, he traído un pequeño
ejemplo para nosotros poder llevar a la práctica esta situación para la aplicación y cómo nosotros podemos reformular una regla precedente. Mi ejemplo es la sentencia 1159-12 EP/19 de la jueza ponente Daniela Salazar Marín. Esta sentencia va a dilucidar en torno a la falta de notificación de la Procuraduría General del Estado cuando el litigio se ha dado entre una persona en contra de una empresa pública que tiene personería jurídica. Bien, si nosotros prestamos atención, como les dije, las alegaciones y los hechos, nos vamos a fijar en el párrafo 19 que dice: la pretensión del accionante es que se declare la vulneración de los derechos fundamentales de Petroecuador, que se ordene la reparación y en consecuencia que se declare la nulidad procesal por violación de trámite correspondiente a la naturaleza del asunto que se está juzgando y por cuanto al momento de calificar la demanda no se dispuso que se tome en cuenta a la Procuraduría General del Estado. Es decir, no se les había notificado con la demanda. Entonces, nosotros encontramos el problema que la Corte va a solucionar, y es si la falta de notificación a la Procuraduría General del Estado es en un proceso que involucra a una empresa pública, genera indefensión. Todo esto porque partimos de este pensamiento general de que se vulnera el derecho a la defensa si es que no hay notificación o no hay citación. Bien. La Corte Constitucional, para resolver el problema, empieza esbozando e invocando las primeras reglas, las primeras normas. Por ejemplo, en el párrafo 28 tenemos que Petroecuador es una empresa pública y de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en los procesos sustanciados en contra de las entidades del sector público debe citarse o notificarse obligatoriamente. Esta reflexión proviene, como ya lo hemos visto, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Procuraduría. Por lo tanto, son argumentos en torno de leyes existentes. Asimismo, la Corte Constitucional dice: de conformidad al artículo 76, numeral 7, letras A, G y H de la Constitución, el debido proceso incluye, entre otras garantías, a que nadie pueda ser privado del derecho a la defensa, a ser asistido por un abogado de su elección, etcétera, etcétera. Lo que la Corte Constitucional, como aquí vemos en la sentencia, es que se comienza a explayar de manera generalizada sobre qué es el derecho a la defensa, qué es el debido proceso. Son reflexiones abstractas, son reflexiones generales que no van a resolver el caso en concreto. Por lo tanto, podemos ver que el párrafo 30 es un obiter dicta, y también el párrafo 31, en donde dice: el debido proceso garantiza principalmente que las partes en un proceso en igualdad de condiciones puedan exponer sus posiciones, presentar sus argumentos o pruebas que respalden sus pretensiones y ser oídas por tribunales. Este derecho se ve vulnerado cuando existe indefensión, esto es, cuando a la parte se le impide realizar uno de los mecanismos de defensa antes indicados. Por ejemplo, ello sucede cuando no se le permite a una parte procesal presentar pruebas o argumentos. Como vemos, son digresiones generales que, aunque sean interesantes porque la Corte Constitucional está afirmando que se vulnera un derecho y existe indefensión, cuando no se le permite defenderse a un sujeto procesal, no son ratio decidendis. ¿Por qué? Porque no tienen incidencia directa con el problema planteado. Si continuamos, vemos una primera afirmación que tiene relación al problema jurídico, y es: a diferencia de las entidades estatales que no tienen personería jurídica y por ende necesitan que la Procuraduría General del Estado ejerza su defensa, las empresas estatales como Petroecuador tienen capacidad legal para defenderse directamente. Vemos otra obiter dicta en donde la Corte señala: cabe señalar
que en la sentencia 328-17 CC, la Corte Constitucional concluyó que la falta de notificación a la Procuración General del Estado, en un caso donde la legitimada pasiva era una institución del sector público con personería jurídica, derivó a la imposibilidad de ejercer por parte de dicha autoridad pública el derecho de defensa de los intereses estatales. Si bien se reconoce la existencia de dicho precedente, este organismo estima necesario alejarse del mismo en consideración a las siguientes razones. Si vemos aquí expresamente la Corte Constitucional se aleja de este precedente. En sentencia del 2017, lo que había dicho la Corte es, si es que no le notificas a la Procuraduría, aunque el pleito sea en contra de una empresa pública con personería jurídica, existe vulneración al derecho a la defensa. La Corte dice, nos vamos a alejar de este precedente por las siguientes razones. La Corte, a posterior, indica que la función de la Procuraduría es supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan personería jurídica. Mientras que cuando se trata de los procesos que se involucran entidades que carezcan personería jurídica, la función de la Procuraduría General del Estado radica en representar a estas. Esto según la ley de la Procuraduría General del Estado, como vemos aquí que lo está citando. Entonces, prestemos atención al párrafo 37, donde encontramos la ratio decidente, ya que este va a ser el párrafo, este va a ser el argumento que va a resolver directamente el caso en concreto. La Corte Constitucional lo que dice es, a la luz de las formulaciones antes expuestas, las entidades estatales con personería jurídica pueden ejercer su derecho a la defensa de forma directa en los procesos en que participen y la Procuraduría General del Estado puede intervenir solo de forma potestativa. Por lo dicho, la falta de intervención de la Procuraduría General del Estado no necesariamente afecta el ejercicio de la defensa de las entidades estatales que tienen personería jurídica. Lo que acaba de decir la Corte Constitucional es que en los casos donde las empresas públicas no cuenten con personería jurídica, es obligación que la Procuraduría les defienda. Pero en los casos en donde las empresas sí tengan personería jurídica, la Procuraduría General del Estado únicamente tiene la potestad de ser un observador, de ser un coadyuvador, pero no de litigante principal. Esta es la ratio decidendi. Entonces, la regla precedente va a ser la reformulación de la ratio decidendi a manera de regla, que como conocemos la estructura es premisa y consecuencia o condición y consecuencia. Entonces nosotros podríamos reformular la ratio decidendi de la siguiente manera. Si una entidad pública no ha sido citada o notificada con la demanda y esta entidad tiene personería jurídica y pudo ejercer la defensa de la entidad pública, entonces no se vulnera el derecho a la defensa. Y vemos que esto es ratificado, dado que la Corte dice, estima esta Corte que a pesar de la falta de notificación a la Procuraduría General del Estado, el accionante de todas formas pudo ejercer su derecho a la defensa, entre otros derechos procesales. En consecuencia, la falta de notificación por sí misma no constituye un elemento suficiente que comporte una vulneración al derecho del accionante. Entonces, como acabamos de ver, hemos podido descartar cuáles han sido los argumentos que conllevan directamente, subámosle, que conllevan a la resolución del problema en concreto, que era si la falta de notificación a la Procuraduría General del Estado en un proceso que involucra a una empresa pública genera indefensión. Como ya hemos visto, la Corte dice que no. Bien, eso sería todo lo que el día de hoy podríamos hablar. En otras oportunidades podremos hablar de otras cuestiones, incluso profundizar sobre otros fenómenos que existen sobre el precedente constitucional. Agradezco la oportunidad de estar aquí y de poder brindar esta pequeña clase ante ustedes, estudiantes y abogados, dado que el tema del precedente en sentido estricto es esencial para el ejercicio práctico. Gracias. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.